Hola, muy buenas tardes a todos. Comenzamos con la segunda charla de esta tarde. Bueno, Agrotech Maule busca fomentar el intercambio de experiencias como un pilar en el desarrollo para el agro. La programación del evento impulsa la vinculación entre los actores para propiciar decisiones adecuadas en torno a sus gestiones. Con este propósito, hoy conoceremos el caso de éxito Gestión Eficiente del Agua en Huertos Familiares por Annika Schuttler, Project Leader de Energía y Sustentabilidad de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, CAMCHA. Annika estudió Ciencias Políticas, Economía y Sociología en la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, especializada en análisis de políticas medioambientales y el principio de la sustentabilidad. Diplomada en Economía Ecológica en la Universidad de Buenos Aires y diplomada en la metodología de análisis de ciclo de vida en Northwestern University, Estados Unidos. Es una profesional radicada en Chile con su familia. Con su alto grado de liderazgo, se orienta al desarrollo de iniciativas en proyectos de innovación y sustentabilidad. Los invitamos a realizar sus preguntas en el chat de la plataforma, las cuales serán leídas una vez culmine la presentación. Muy buenas tardes, bienvenida, Annika. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias por la introducción. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Yo estoy muy contenta de estar acá, esta vez compartiendo un caso. En realidad son proyectos que hago por pasión, em, que tiene que ver con el tema de equipar o mejorar la resistencia que pueden tener todos aquellos agricultores de más pequeña escala en Chile para combatir los desafíos que le pone la sequía. Y en ese contexto, nosotros hemos llevado ya durante varios años diferentes proyectos de responsabilidad social empresarial para empresas, que de ahí les voy a explicar un poco más, y básicamente han logrado impactar ya en un número no menor de pequeños agricultores o de agricultores que hacen netamente una agricultura en base familiar, de subsistencia. Así que bueno, les quiero contar un poco de las prácticas que revisamos y aplicamos con ellos. Bueno, nunca está de más recordar el severo escenario de sequía que está ¿cómo se dice? Traspasando Chile, a pesar de que este invierno tal vez fue un poco más lluvioso, pero eso no quita que llevamos más de 10 años con lluvias menos del promedio, lo cual ha afectado muy fuertemente, especialmente todos aquellos que no están equipados para poder tener tecnología para poder defenderse ante un escenario de sequía, que tal vez incluso no tienen ni pozos profundos, de repente que incluso dependen del riego muy a menudo hasta del agua potable, que por el otro lado depende muy a menudo, de repente se ve interrumpido por cortes de luz, que se fuera yo, o sea, uno ahí hay muchas variables que de repente afectan que haya o no haya agua en un contexto rural, y de personas que no han podido acceder a alta tecnología para poder equipar sus huertos con sistemas de riego tecnificado y pozo profundo. Bueno, en general la realidad en Chile es muy fuerte y ha llevado a una migración también por lo mismo. Cuando las personas ya ven que no pueden sustentarse en el lugar donde están, se ven obligadas a moverse, y con eso finalmente tenemos una migración que es producto, por un lado, de la sequía y de la erosión de suelos, de la desertificación, y esa desertificación ya está afectando a 2/3 del territorio nacional, tal vez incluso más, porque estos son datos que CONAF levantó, pero ya hace varios años atrás, más de 10 años atrás, y vemos que el desierto avanza más o menos a 400 metros hasta 1 kilómetro por año, quiere decir que cada vez se viene más hacia el sur. Bueno, esto es un poco una tabla justamente de la severidad que se ven afectadas las diferentes regiones con la erosión de suelos. ¿Qué es una erosión de suelos? Finalmente es una pérdida total de toda la vida. Finalmente el suelo es igual que el océano, es un ser vivo, y si yo voy por un lado, extrayendo muchos nutrientes, voy extrayendo agua, porque todos los microorganismos, hongos, etcétera, que viven en el subsuelo necesitan de humedad para subsistir. Si yo hago una extracción muy fuerte de nutrientes, por el otro lado tengo un proceso de resecamiento y no me encargo de renovar ese suelo con nuevos microorganismos,
finalmente llevo a un suelo que es totalmente pobre y por ende ya no me va a poder ayudar a producir, ni tendrá una capacidad finalmente de esponja para retener agua, que eso es algo súper importante. Un suelo que está erosionado básicamente es como el cemento y el agua simplemente escurre. Y yo diría incluso que más que la crisis hídrica, tal vez la pérdida de suelo en Chile tal vez es la crisis peor, porque el poco y nada de agua que cae finalmente no logra ni absorberse y retenerse en el suelo como una esponja que nos guarda, porque la mejor batería de agua que tenemos es siempre el subsuelo, porque en ese sentido ahí queda y queda bien guardada para las épocas donde hay escasez. Entonces, si ya no tengo un suelo que tenga esas capacidades, más un suelo que por ende tampoco tenga un valor nutritivo para lo que yo planto encima, estoy en una doble crisis. Entonces, en realidad, eso es una de las grandes cosas. Bueno, ¿por qué trabajamos finalmente con un segmento agrícola más de subsistencia o llamémoslo de agricultura familiar campesina? Bueno, porque al final es la mayor parte de lo que son las explotaciones agrícolas nacionales son agricultura familiar campesina. Por eso ese segmento nosotros lo envisionamos como un segmento que hoy día está súper expuesto, está súper vulnerable hacia los cambios y finalmente hace también que, por ejemplo, haya mucha más migración de campo a ciudad porque la gente simplemente no puede mantenerse. Entonces ahí dijimos, bueno, ahí es donde hay que empezar a trabajar y como yo decía, estos proyectos se hacen posibles gracias a proyectos de responsabilidad social empresarial que llevamos a cabo con diferentes empresas y donde les quiero compartir ahora un poco las técnicas o conceptos que nosotros tratamos de instalar y con lo cual ya hemos logrado impactos muy, muy positivos en muchas partes del país. Bueno, por un lado, como decía, una de las cosas que trabajamos mucho es hacer reaprender, aunque uno de repente dice, bueno, las personas que están conectadas con la Tierra deberían saber, pero en realidad de repente no es tan así, que finalmente el suelo es un organismo vivo y ese hay que protegerlo, hay que nutrirlo y para eso un proceso que finalmente se hace súper importante es el compostaje. Y eso, bueno, la naturaleza lo hace naturalmente, valga la redundancia, que finalmente, por ejemplo, en un bosque, siempre está húmedo, y eso también lo vamos a ver más adelante, cómo aplicamos técnicas que uno observa desde el bosque, pero por el otro lado, también justamente todo material que cae se vuelve a descomponer y se vuelve a integrar en el suelo. Quiere decir, entonces el ciclo de nutrientes se va cerrando. Y eso finalmente es algo que se hace a través del proceso de compostaje. Hoy día en Chile hay un gran avance porque se está por sacar la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que creo que va a, ojalá, posicionar como en el centro del foco de atención la importancia que tiene el que entendamos que los residuos orgánicos no son basura, sino que son una fuente de nutrientes que hoy día la estamos echando a un vertedero haciendo un problema ambiental, pero que en realidad son algo que necesitamos volver a reintegrar en el suelo en forma de compost o después elaborar fertilizantes líquidos en base a ese compost que estamos generando. Bueno, y eso básicamente lo instalamos en ese conocimiento, lo instalamos en las comunidades, volviendo a enseñarles técnicas de compostaje, sea compost en frío, sea compost caliente, son diferentes técnicas, o sea, ahí me pasé, o sea, el tema de la lombricomposta, o sea, del lombricompostaje, donde finalmente yo me ayudo de las lombrices para que ellas me ayuden a descomponer el material orgánico y finalmente me entreguen un fertilizante o abono muy nutritivo, que es el humus de lombriz, y que cuando yo lo incorporo al suelo, con eso ya, con el proceso que ellas hicieron, tengo algo que se vuelve a incorporar, que se vuelve a descomponer y vuelve a dejar absorbible para las plantas los nutrientes que estaban en aquella basura, que hoy día pensamos que es basura, pero aquel residuo orgánico que deseché en su momento. Y con eso que hacemos básicamente es mejorar el suelo, mejorar la capacidad, por un lado, nutritiva del suelo, pero con eso al mismo tiempo
al restablecer toda esa vida en el subsuelo, lo que también hacemos es que el suelo tenga una capacidad de retención de agua mucho mayor. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo que regar menos al final. Y eso es algo súper importante, tengo mejores resultados productivos, pero también por el otro lado tengo que usar menos agua y eso me ayuda mucho en los momentos de escasez hídrica. Bueno, lo otro que yo le decía es que aplicamos un poco la misma inteligencia que aplica el bosque. Uno cuando entra a un bosque, estamos hablando de un bosque que obviamente de hoja caduca, se caen las hojas al suelo y por lo general esas hojas atrapan la humedad porque hacen que el piso no esté expuesto, el suelo no esté expuesto al sol. Entonces con eso atrapan la humedad y en general, por un lado protegen el suelo protegido del sol directo, por un lado no se reseca y por el otro lado, al no resecarse, mantiene toda esta vida de microorganismos, hongos, bacterias que están dentro en el suelo. Entonces, ese pensamiento tan simple de decir, bueno, pongámosle una capa protectora, se hacen en muchos huertos y también huertos productivos, comerciales, se aplica, bueno, en Israel, el gran país donde hay que mirar cuando uno habla de manejo agrícola, cuando hay escasez hídrica, ellos no tienen ni un centímetro de suelo expuesto al aire. Bueno, de hecho hoy día usan riego subterráneo, pero además en los lugares donde sale agua o el suelo tiene el contacto con el sol, está de repente cubierto con plástico, o si uno lo lleva a una forma más natural, un material que uno tiene disponible, sea viruta, sea paja de trigo, sea hojas secas, todo ese material se puede usar justamente cubrir el suelo y con eso mejorar la retención de agua en el suelo. Y al mismo tiempo, como decía, proteger mi suelo de la exposición al sol y por ende también protejo toda la vida que hay dentro del suelo que no le gusta que se reseque el suelo porque por ende se muere, ¿no? Si no. Bueno, eso es un poco, aquí se ve un poco lo que hace el acolchado o mulch, como se llama. Bueno, de ahí otras técnicas que nosotros hemos derivado mucho de la permacultura, que es un concepto muy, muy útil, especialmente para cuando uno, bueno, quiere trabajar todo un terreno y tener un concepto íntegro de un manejo sustentable, real de un terreno, tiene que ver mucho también con diseño, conceptos de diseño. Bueno, para explicarlo un segundo para los que no están familiarizados con la permacultura, es un concepto que nace primero de una persona en Australia que envisionó y dijo, bueno, ¿cómo yo aseguro una agricultura permanente justamente ante todos los desafíos de sequía, de pérdida de biodiversidad, etcétera? Y después ya lo extendió incluso a cultura porque se dio cuenta que todo el sistema alimenticio al final es la base de toda una organización de una sociedad. Entonces, bueno, el diseño en permacultura usa la observación para finalmente llegar a crear sistemas que se van potenciando en el tiempo. Y una de las cosas es, por ejemplo, darse cuenta de los flujos. Yo lo estoy llevando netamente al tema agua, porque de eso estamos hablando hoy día. Si uno dice, bueno, ¿por dónde fluye el agua? Si yo tengo un terreno con una pequeña inclinación, al final, si yo dejo ese terreno sin trabajarlo, estoy subutilizando mis recursos. Entonces, lo que se propone en cierta medida es trabajar ese terreno y trazar surcos al final. Y después entender que, claro, los surcos lo que hacen es desacelerar el agua y con eso yo le doy tiempo al agua de penetrar en el subsuelo, mezclado con lo que les acabo de decir de acolchado, con eso ya me voy creando como una batería de agua en el subsuelo y de ahí planto con el contorno de los surcos para aprovechar justamente toda esa humedad que ahí se acumula. Eso es un poco temas también que nosotros trabajamos, sea para dónde ubicar el huerto, para trabajar con surcos, para que esa parte donde esté el huerto haya una buena infiltración de agua, o sea ya para las plantaciones de árboles frutícolas que acompañan los huertos muy a menudo. Bueno, eso es un poco un tema que sí, que siempre sale también en los talleres, que una de las cosas que a uno le asombra que hasta el día de hoy no esté regulado son las plantaciones que van contra o con el contorno, que es un poco lo que
uno ve cuando va hacia, bueno, de aquí yo vivo en Santiago, y cuando voy hacia la zona norte están todas las plantaciones del cerro, y de repente corren todas contra el contorno, que tiene una lógica productiva desde el punto de vista que es más fácil para la maquinaria subir, la cosecha y no sé qué, pero desde el punto de vista de la conservación de agua y también de la conservación de los nutrientes, es nefasto en realidad, porque tú estás trabajando, en vez de trabajar con el contorno del cerro, tú estás trabajando en contra, por ende hay una erosión mucho mayor, y también hay una peor penetración del agua en el suelo. Bueno, eso es un poco reflexiones que uno hace para ir de a poco mejorando tal vez, o corrigiendo cosas que uno hace tal vez incluso sin pensarlo tanto. Bueno, esos son un poco unos ejemplos de cómo funciona en esos casos la recolección de agua. El hecho de desacelerar agua para poder conservarlo es como una idea base, digamos, en todo este tipo de procesos, cómo yo desacelero agua para poder hacer que de ahí penetre. Bueno, más ejemplos. De ahí este es otro tipo de ejemplos que nosotros vemos de lugares donde se ha ido trabajando como de formas muy adversas, donde al final la sequía, y también es muy difícil instalar sistemas de riego, lo que fuera. Este es un ejemplo de China, donde se trabaja justamente con tazas para los árboles, junto con terrazas, todo un diseño que finalmente llevó a poder reforestar y revivir un área. Ahí así, bueno, ahí uno va viendo cómo va evolucionando esas áreas justamente por diseños inteligentes que logran en aquellos lugares donde hay lluvias estacionales atrapar esas lluvias y hacer que realmente el agua penetre en el suelo. Hay un gran ejemplo de un país en África, en Burkina Faso. Incluso se hizo un documental que se llama El hombre que frenó el desierto, no sé si alguien lo conoce, pero básicamente lo que muestra es como una persona con una visión por años y años y años, lo que fue haciendo fue, antes de que llegaran las lluvias estacionales, fue haciendo hoyos, y esos hoyos los llenaba finalmente con materia orgánica seca. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿él qué hizo? En los hoyos se llenaban de agua, por ende desaceleraba el agua, dejaba penetrar, los llenaba con materia orgánica para evitar la evaporación. Y al tener ese como lugar húmedo, también venían termitas que empezaron a hacer como pequeños túneles entre un hoyo y el otro. Entonces con eso también se generaba, digamos, toda una parte de humedad, y de ahí plantaba árboles, la gente lo creía loco y todo, y al final, quiera o no, consiguió hacer un vergel para las personas, y un vergel productivo. Ya me queda poco. Bueno, aquí son técnicas básicamente de riego. Uno dice, bueno, tienes que tener un sistema automatizado de riego. Ahí nosotros vamos viendo sistemas de riego con botellas o con materiales que estén disponibles, tubos de PVC subterráneos con hoyos, para poder llegar a algo similar a lo que es el riego por goteo, y también llevar el agua, en ese caso es un riego subterráneo, por ejemplo, llevarlo realmente lo más profundo posible para que haya poca evaporación. De ahí otro tema que trabajamos son la captación de agua lluvia, especialmente en las zonas donde llueve, sea netamente en poner un estanque, sea poner un guatero gigante. Ahí hay que siempre ver lo que hay a mano y a disposición, pero es la conciencia de poder usar un agua que normalmente se perdería. Y finalmente también empezamos a hacer capacitaciones de reutilización de aguas grises, donde primero que todo muchas personas hoy día ya están usando el agua gris, que es aquella que no son, digamos, no es la caca, todo lo que no es caca, y especialmente también ojalá no sea lo de la balosa, porque tiene mucha grasa y es un poco más complicado de tratar, pero todo lo que son aguas jabonosas, normalmente, si uno tiene ciertos cuidados, hasta las puede usar directo para riego. Por ejemplo, hay muchos sistemas de riego de la lavadora directo hacia el riego. Ahí hay que tener ciertos cuidados, pero lo que se usa es que el suelo, tal como nos lo muestra en los ríos, etcétera, que finalmente tenemos el agua subterránea, es un agua súper limpia porque pasa por un filtrado biológico, químico que hace el mismo suelo. Entonces, uno usando ese suelo, un buen suelo como filtrado,
tomando prevenciones de que nadie pueda estar en contacto con esa agua, finalmente tenemos un sistema en que podemos usar directamente las aguas grises para riego, especialmente riego de árboles. Y también les mostramos cómo hacer finalmente filtros. Si uno quiere almacenar el agua gris, ahí sí necesita filtrarla, porque si no hay mucha materia orgánica ahí dentro y se empieza a descomponer. Y también como no la estoy revolviendo, hay falta de aire, entonces empieza un proceso de fermentación y ahí ya es foco de infecciones y de problemas. Entonces ahí mostramos filtros, sean filtros simples, con, digamos, un poco modelando lo que hace el mismo río, o ya son filtros con biofiltros, con plantas y eso. Bueno, eso algunas fotos de proyectos, de gente que, bueno, bien ingeniosamente también ha usado estructuras de sombra distintas, con las mismas plantas ayudándose. Y les digo, hay una gran necesidad de este tipo de proyectos y de poder conocer técnicas, equiparse, porque estas personas por lo general viven de lo que producen y si eso se les acaba, estamos muy mal. Como decía, 85% de la agricultura en Chile es agricultura familiar campesina y por ende hay que cuidar y hay que preocuparse de instalar capacidades en ese segmento y es gente de mucha inteligencia porque es gente muy práctica, entonces uno les da una idea y lo transforman en cosas increíbles y finalmente también son personas que tienen muchas ganas de aprender y implementan por lo general las recomendaciones que uno da. Bueno, esos son. Y finalmente, bueno, también uno va incorporando nuevos conocimientos, que es, por ejemplo, en este caso la hidroponía, pero lo que se llama acuaponía, también, por ejemplo, en sectores usar los peces como finalmente su desecho, sus fecas, como solución nutritiva para plantas, que es un sistema cerrado donde el agua recircula y por ende para aquellos lugares donde ya el agua está cada vez más escasa, para mi gusto hay que empezar a instalar esos conocimientos para que la gente esté equipada para el momento donde ya el suelo no se puede producir sobre suelo, especialmente un lado por falta de suelo y por el otro lado por falta de agua. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Así que muchas gracias por escuchar, por invitarme a contar un poco sobre este segmento que tal vez no es tan común en este tipo de ferias. Bueno, muchas gracias, Anika, por la experiencia, ¿cierto?, que nos comentas anteriormente. Agradecemos también las preguntas que hay. Tenemos una pregunta acá en el chat. Bueno, dice, ¿cómo has visto tú la inclusión de compostaje propio en las pequeñas empresas agrícolas familiares? Lenta, lenta en general, porque hay mucho, aunque uno no lo crea, pero hay como un miedo hacia lo que es el proceso de compostaje. Mucha gente de repente se enreda o qué sé yo, entonces nuestra fórmula ha sido como hacer como recetas muy paso a paso y muy así como cuadradas de cómo hacerlo para que las personas tengan un marco de seguridad con que moverse. Lo mismo con la lombricultura. Al final, sí, mucha gente tenía como casi miedo de las lombrices, aun cuando es personas de campo y de manejarlas y todo. También hemos visto mucho después, cuando ya las personas tienen su sistema de lombricompostaje, tienen más un criadero de lombrices que estar usando el desecho, porque después no se atreven a cosecharlo. Entonces, en ese sentido, hay como mucho aprendizaje todavía, pero cuando las personas ya ven lo beneficioso que es y especialmente empiezan a usar el subproducto y por ende también ser menos dependiente de compras, es fantástico. Perfecto. Oye, tenemos otra pregunta acá de Alfonso José. Dice, Anika, ¿no crees que es más práctico utilizar los recursos de las corporaciones en este tipo de proyectos que en viajes, funcionarios, etcétera? Es una pregunta bastante al hueso, como se dice. No, espera, no entendí la pregunta en todo caso. Dice que es más práctico utilizar los recursos de las corporaciones, entiendo, en este tipo de proyectos, como los que ven ustedes, que en viajes, ¿cierto?, de funcionarios y esas cosas. ¿Pero en qué corporación? No, o sea, no sé si él puede hacer la pregunta, pero
no entiendo bien los recursos de las corporaciones en vez de gastar en viajes. No entiendo bien la disyuntiva. A ver si Alfonso nos escribe. Sí, Alfonso, encantada de Acá hay otra responder. pregunta por mientras. Dice, Jaime dice, ¿en qué zonas de la parte norte del país has tenido experiencias sobre gestión eficiente del agua? En la zona de la Ruta Internacional de los Andes, en la zona de Caimanes, los vilos hacia el interior, digamos, y en, eh, bueno, por la Ruta 5 son varias localidades entre Catemu, El Melón. Sí, son como diferentes localidades y también hemos estado en San Pedro de Atacama, pero ahí fue corto, no fue así como una intervención más dura como las otras. Perfecto. Oye, acá me destacan un poco. Yo leí corporación, pero en realidad era COPS. O sea, la pregunta es, ¿no crees que es más práctico utilizar los recursos de la COPS en este tipo de proyectos que en viajes funcionarios? Esa era la pregunta. No sé si ahora te queda un poco más clara. Perdón, desconozco el concepto de COPS, COX, Sí. COPS. Vamos a ver si CO. la PS, COPS. Yo desconozco también, si me pueden ahí dar un reflejo de esto. Pero mira, tenemos dos preguntas más, no sé si alcanzamos por el tiempo. Tenemos una pregunta de Angel, dice, hola, ¿cómo se puede gestionar de manera mucho más eficiente el recurso hídrico en huertas urbanas comunitarias, donde la pérdida de agua es bastante? Bueno, yo tengo una huerta, no solo una, tengo, o sea, administro aquí mismo donde yo vivo, he instalado una, pero también instalo en otros lugares. Muy buena la pregunta, básicamente con todas las técnicas que acabo de mencionar, que es por un lado el acolchado, es un amigo, un aliado súper importante, proteger el suelo con alguna capa de materia seca para que retenga mejor la humedad. De ahí, bueno, si puedes instalar un sistema de riego más automatizado, sea ya con simplemente una cinta de riego, sea con sistemas de botellas subterráneas que un poco te disminuyan la cantidad de riego manual que tengas que hacer. Y también acostumbrar los horarios de riego. Por ejemplo, la gente de repente riega horas que no, por lo general yo siempre recomendaría regar en la tarde, ¿no? O sea, en un lugar como este donde, o sea, no sé si estás en Santiago, pero en muchos lugares de Chile tienes muy baja humedad relativa, quiere decir que la incidencia, por ejemplo, de humedad y plagas no es tan importante, entonces yo preferiría regar en la tarde, cosa que haya muchas horas para que el agua realmente penetre y con eso poder mejorar la eficiencia del riego aplicado sin que haya una evaporación. Ok, mira, por honor al tiempo, en realidad me quedan unas felicitaciones que acá dan por la visión sistemática de la integración desde la permacultura. Y una última pregunta, yo creo, de Jorge, dice, ¿cómo están midiendo el uso eficiente del agua en la agricultura familiar campesina? ¿Qué indicadores consideran? Claro, eso es súper difícil, Jorge, ¿no? Era el que Jorge, preguntó. sí. Jorge, eso es súper difícil porque uno de repente, claro, hemos hecho varios proyectos donde hemos tratado de incluir la instalación de medidores en las mismas mangueras, pero no siempre riega la misma persona. Entonces, en ese sentido, para sacar un índice después también de cosecha versus cantidad de agua aplicada, pero al final lo que vemos ante un sistema así que es un poco desorganizado en ese sentido y donde tampoco hay gran instrumentación, es básicamente educar, educar y educar para que las mismas personas vayan haciendo ese raciocinio. Ahora, cuando hay lugares que saben de escasez hídrica y no hay pocos en Chile, obviamente esos de por sí tú ves que la gente está muy consciente del agua que aplica, pero así como tal me encantaría poder mejorar el índice realmente, el indicador con el que uno trabaja para poder hablar cuantitativamente cuánto se mejoró, pero no es tan fácil. Perfecto. Bueno, Anika, por el horario ya, sabemos que tienes que asistir a otra actividad. Te damos las gracias, ¿cierto? Muchas Y bueno, gracias, Alex.
los dejamos a todos cordialmente invitados, ¿cierto?, a visitar cada uno de los stands que tenemos en Agrotech 2020. Y posteriormente en esta sala se presentará Miguel Salgado Vargas con el tema medición de caudales en tiempo real y generación de electricidad. Así que muchas gracias a todos y gracias, Ana. Chao, muchas gracias. Chao, chao.